seguimos con nuestro programa y hablábamos con el doctor Vélez si es posible la independencia de criterios de los jueces respecto de los poderes Sí, políticos. es posible, es posible. Pero acá hay un punto que habría que remarcarlo. Nosotros tenemos una constitución. La constitución es un pacto cívico, es decir, un acuerdo que hicimos los ciudadanos a través de nuestros representantes de no agresión, de armonía, de convivencia pacífica, de exclusión de la violencia. Y sentando cuáles son las reglas más importantes, y a partir de ahí todas las leyes tienen que ser en consecuencia de la Constitución, con lo cual se produce una revolución importante, porque ya los jueces no pueden aplicar cualquier ley, sino solamente la ley válida. Y la Constitución en el preámbulo, donde establece la República, donde establece los tres poderes, dice que una de las finalidades es afianzar la justicia. Y como está en el preámbulo, a la justicia hay que afianzarla desde los tres poderes, porque por ahí hay gente que piensa que es solamente el Poder Judicial el encargado de afianzar la justicia. Bueno, ¿cómo afianza la justicia el Poder Judicial? Bueno, dictando decisiones imparciales. Pero para poder dictar decisiones imparciales tiene que ser independiente. Independencia, ojo, no es aislamiento, no es aislamiento ni de la clase social ni de la clase política. Yo creo que hay que mantener diálogos institucionales porque esa es la manera en una república, pero independencia es autonomía en el momento de la decisión y eso no es fácil. Y acá viene donde tenemos que conversar con los otros poderes. El afianzar la justicia también es una obligación para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo. ¿Cómo afianzan la justicia el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Primero, no se tienen que meter en las cuestiones judiciales, y lo tienen prohibido expresamente por la Constitución. Pero segundo, tienen que hacer aportes para que el Poder Judicial pueda ser independiente. Y esos aportes vienen cuando se nombran los integrantes del Poder Judicial, cuando se fijan los presupuestos del Poder Judicial, cuando se trata de no politizar la justicia, que pasa acá en las provincias, ¿no? Esto no es patrimonio exclusivo de nadie, es un bien común, digamos, de todos. Digo, entonces estas cosas hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sobre todo entender en el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo que aportan a la independencia de esta manera, con las designaciones, evitando presiones, porque esa obligación también es de todos. Esto es una república, son tres poderes, ¿no? Pero sí creo que hay que mantener un diálogo institucional permanente porque yo personalmente pienso que la política no es mala, que los políticos no son malos y que la política es lo que maneja el país, es lo que maneja las relaciones de la gente. Nosotros somos parte de un poder, nada más. Está bien. ¿Cuál es tu opinión sobre el punto? Yo tengo un muy buen concepto de la justicia cordobesa. Te pregunto no solo por tu condición de ministro, sino por tu Sí, condición de abogado. Por eso te voy a contestar, Eduardo. Tengo un muy buen concepto de la política, de la justicia cordobesa. Recién lo escuchaba el doctor cuando hablaba de la política y también coincido con las manifestaciones, con lo expresado por él. Coincido en que hay que profundizar el diálogo institucional siempre. Vivimos en una república y los tres poderes deben respetarse entre sí. Los tres poderes deben tener libertad de movimiento en la órbita en el cual cada uno debe hacerlo y no interferir con el otro. Y estoy convencido que en Córdoba hay una extensa trayectoria de afianzar el sistema republicano. Yo por lo menos lo veo en nuestro gobernador. Nunca, y recién lo mencionaba el doctor, esto de los embates contra el sistema judicial se ven a diario y en muchos lugares son moneda corriente en los noticieros. Y en Córdoba eso no ocurre. Yo, la verdad que tengo que ser sincero y honesto, no hay embates
políticos contra el gobierno, No. contra el sistema judicial. No son tapa de diarios ni de noticieros, manifestaciones agresivas vertidas por un dirigente político contra un juez. Es más, vos sabés, Eduardo, perfectamente, yo fui intendente en 2 gestiones de una ciudad importante como es Altagracia, y tuve algunos fallos judiciales con respecto a cuestiones de gestión, y siempre tenía como el ADN de mi concepción política que cuando los jueces, cuando la justicia habla, los políticos se callan, y era en base a eso que yo tomaba determinaciones, y si me salía un fallo judicial en contra, por cualquier cuestión, un juicio laboral, una cuestión de derechos reales, lo que fuere, bueno, había que buscar de qué manera podíamos hacer alguna otra acción para mitigar los efectos, pero la decisión ya estaba. Y creo que esto que aquí hablo quizás en el lugar de muchos otros intendentes, pero en las 427 localidades del interior provincial también es moneda corriente, porque no solo el gobierno provincial no tiene manifestaciones que repercuten agresivas contra el sistema judicial cordobés, sino que tampoco la tienen nuestros intendentes, nuestros jefes y jefas comunales. Sí. Respetan los fallos de la justicia. En Córdoba hay una extensa tradición que creo, y con esto termino, que también puede venir porque Córdoba fue pionera con nuestra Universidad Nacional, con la Facultad de Derecho, con algunas cuestiones que de alguna manera, en algunas cosas, los cordobeses nos distinguimos. Y con esta extensa tradición de derecho que tenemos, creo que podemos decir que Córdoba en ese sentido está bien. Y si escribiste una nota en el diario Comercio Justicia, un artículo, Sí. luego lo hablaste en un radio universidad, digamos, te mostraste crítico del nombramiento del fiscal general. Sí, crítico del nombramiento del fiscal general, y yo apunto a que una herramienta muy importante de independencia son los sistemas de selección y las selecciones. En lo del fiscal general no lo conozco personalmente, no tengo absolutamente nada en contra de él, incluso he tenido comentarios de que es muy buena persona, pero es especialista en derecho comercial y acá estamos hablando de derecho penal. Entonces hay que mirar algunas cosas, también lo digo con todo respeto, ministro, pero es lo que yo pienso, lo he pensado siempre. Y creo que hay mucha gente que está capacitada, muy bien capacitada, para ejercer ese cargo. No digo que no lo vaya a estar con el tiempo, tendrá que acomodarse, tendrá que depender de algún otro, y eso no es bueno. Así que fue un nombramiento para mí muy sorpresivo, porque se trata de la conducción del Ministerio Público, que en el 98% de los casos aplica cuestiones de derecho penal. Es investigación de delitos, manejo de fiscales, manejo de la policía antidrogas. Entonces, bueno, no puede ser que haya sido la única persona que había. Y esto tiene que ver con la independencia, porque los fiscales, según la Constitución de Córdoba, tienen que ser imparciales para poder ser independientes. La independencia viene a ser el medio para lograr la imparcialidad. Yo en los fiscales no hablaría de imparcialidad, hablaría más bien de objetividad. Pero lo que la Constitución exige es idoneidad, no solamente idoneidad técnica, sino idoneidad moral. Y hay que tener cuidado con estas cosas, porque cuando uno no tiene el 100% de aptitud o de experiencia para un cargo, puede en el ejercicio de ese cargo cometer omisiones o errores que resultan perjudiciales. Yo no hablo de venalidad, porque me parece que no es este el caso, pero sí digo que puede haber omisiones, que puede haber negligencia, que perjudiquen no solamente a los ciudadanos, sino que perjudiquen al Estado, o que beneficien indebidamente al Estado o indebidamente a un grupo de ciudadanos. Esto me parece a mí que no digo que este vaya a ser el caso, pero a mí me preguntaron mi opinión,
Yo todavía creo que los jueces tienen que decir en algunas cosas. A mí me hubiera gustado mucho tener, como le dije recién, ministro, me hubiera gustado mucho tener un diálogo que no se pudo tener en aquella época en la que yo era dirigente. Pero creo que esas cosas hay que mirarlas, que hay que conversarlas con todo respeto. Hay que escuchar también las opiniones y las razones políticas que hubo para esto, pero este es mi pensamiento. Facundo, vuelvo a un tema de gestión rápidamente vinculado con el COVID. Si la situación, como ojalá no pase, pero están los cálculos, que pase que se profundicen los peligros, que se profundice la pandemia, que crezcan los casos, ¿vos creés que para sostener el sistema productivo es imprescindible contar con el IFE de nuevo? ¿Y con las ayudas a las empresas? Bueno, la verdad que el IFE y las ayudas económicas que se le brindaron a las empresas en un momento donde había aislamiento social preventivo y obligatorio y donde todo el sistema estaba absolutamente sin actividad, estábamos, excepto aquellos esenciales o aquellas personas que tenían una determinada actividad, estaban todos en la casa, estábamos todos guardados, esperando a ver qué pasaba con este coronavirus que nos estaba realmente y que nos está realmente conmocionando. En ese sentido, yo espero no volver a esa situación, pero si volviésemos, creo que lógicamente los IFE y toda aquella ayuda económica que venga para una empresa, para un comercio, para una determinada actividad, para un sector. A ver, el sector turístico estuvo muy vapuleado, muy golpeado el año pasado y por suerte en Córdoba y creo que en el país también hubo una muy buena temporada y de alguna manera se pudo acomodar, pero fueron numerosos los hoteles, los restaurantes, los comercios que tuvieron que cerrar. Yo, lógicamente, voy a bregar siempre porque el sistema productivo no frene y, lógicamente, sin poner en riesgo la integridad física, la salud de nuestros habitantes, mientras podamos tener la mayor cantidad de actividades en funcionamiento, donde podamos alterar lo menos que se pueda la vida de la gente, va a ser siempre mejor. Así que con esto espero contestarte, Eduardo. Lógicamente, si entramos en un aislamiento social preventivo y obligatorio, la mano del Estado poniéndole plata a la gente en el bolsillo tiene que existir, si no el sistema se cae. Sí, claro. ¿Cómo ves a Córdoba en ese contexto desde lo económico? ¿La provincia también va a necesitar ayuda? Córdoba, y esto lo tengo que decir, y creo que el cordobés lo ve, ya hace muchos años ha generado un proyecto de gestión muy sólido en cuanto al económico. Córdoba es sólida, tiene un plan de obra pública que creo que no tiene ninguna provincia en este país, ha llevado adelante el desarrollo de algunas políticas de Estado, como el gas natural en todos lados, como la red de autovías y caminos, como la construcción de escuelas, como obras viales, como la autovía, nomás acá en Córdoba, que creo la autopista en Córdoba y el ingreso que realmente me parece que ha marcado un poco la historia de la circulación del tránsito vehicular en determinados sectores de la ciudad. Córdoba siempre ha tenido una solidez económica porque es una provincia de las ricas de Argentina, sí. de las que... A ver, el otro día escuchaba una diferenciación del país y decía, hay provincias que dependen de la copa y que viven de la copa. Hay otras provincias en el sur que dependen de las exportaciones. Y bueno, y están las productivas, que están en el centro de Argentina, sí. Que lo cruzan como una banda, sí. a nuestro país, que son las que producen, y Córdoba, dentro de esas provincias, es una de las señeras. Es por ello que tenemos una fortaleza económica y que pudimos afrontar el año pasado y vamos a poder afrontar lo que quede de pandemia con cierta independencia económica, pero siempre trabajando junto a Nación. Caballeros, me quedé sin programa, se fue la hora. Les agradezco muchísimo, pasa volando el tiempo en estos, bueno, es vuelo nocturno. Es un vuelo nocturno. Esperemos que el país que pueda volar. Realmente. Fue un placer. Se quedan con Jan y con Julián el día 7.
Yo les dejo un gran abrazo y nos vemos el domingo próximo.